Paz del Señor, hermanos, Dios les bendiga. Gloria al Señor. No es que estamos perdiendo el tiempo, sino es una forma de decir antes que siga avanzando la hora, vamos a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Queremos, hermanos, con la ayuda del Señor, poder compartir algo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5. Gloria a Cristo. Libro de Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer versos 7 y 8. Y ahí vamos viendo. Si el Señor permite que hoy hablemos todo, hablamos todo. Y si no, lo hacemos en dos partes. Lástima a los hermanos que están por el canal de YouTube. Y bueno, si no, vamos a ver cómo hacemos para la semana que viene. Porque para no hacerlo tan largo, pero quiero hablar, hermanos, algo concerniente a lo que hoy se celebra, que es la Pascua, o la muerte o resurrección, en este caso, de Jesucristo. Pero queremos también de alguna forma, de alguna manera, nosotros que hoy vamos como iglesia en particular, y lo hacemos cada vez o una vez al mes, acercarnos a participar de la mesa del Señor, o lo que es conocido como la cena del Señor, o la Santa Cena, por ahí también a veces se menciona. La manera en que la Escritura nos dice y nos enseña de cómo debemos acercarnos y participar. Hermanos, repito, Primera de Corintios capítulo 5, voy a leer versos 7 y 8. Si lo tienen los hermanos, aquellos que tienen Biblia, si no, acá van a poner en las pantallas para aquellos que no tienen Biblia porque tal vez vengan hace poco tiempo o están por primera vez, pueden leer los textos ahí en las pantallas. ¿Lo tienen, hermanos? Doy lectura, dice así la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Mire qué duro que le hablaba Pablo a los corintios, ¿no? De nuevo. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta. ¿Hay que celebrar? Sí. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Gloria al Señor. Le invito un segundito a donde está, incline su rostro, cierre sus ojos y oramos al Señor. Usted me ayuda ahí a hacer el culto y todos juntos hacemos este culto donde la idea es glorificar a Dios, bendecir a Dios y que Dios ahora nos hable por medio de su palabra. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra allí en los cielos, aquí en la tierra y aún debajo de ella estamos convocados. En el nombre de Jesús, donde toda autoridad, dominio, gobierno y poder es sujeto. Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, aquí en esta tarde unido, aparte de tu iglesia, junto a tus siervos, queremos, Dios mío, seguir participando de esta reunión, de este culto, pero ahora disponernos a oír tu palabra. Padre, que los aires, Dios mío, sean abiertos. Padre, que los cielos sean abiertos para que tu nombre sea glorificado. Padre, que tu espíritu pueda poner en alto el nombre de Cristo. Obra en cada corazón, rompe las cadenas, oh Dios, deshace toda obra, Dios querido, de las tinieblas que ata la mente, que perturba los corazones, y da plena libertad, Dios mío, ahora para oír y recibir lo que tú tienes para nosotros. De ti dependo, Dios querido, y a ti quiero dar y rendir toda gloria y honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, queridos hermanos. Hoy en particular, aunque va variando, no sé cómo sacan la cuenta, yo no tengo ni idea,
pero por ahí varía en la fecha. Pero hoy se conmemora, se recuerda que un día Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario, y un día domingo como hoy, no hoy en particular, hoy es 5 de abril de 2026, no un día como hoy, 5 de abril, pero sí un día, Cristo venció la muerte y por el Espíritu eterno, dice la Escritura, el Padre, Dios, el Padre, le levantó y le resucitó de entre los muertos. Hoy la gente se hace regalo y apareció el huevo de Pascua y el chocolate y los conejitos, que no sé qué tienen que ver los conejos, y un montón de cuestiones y de cosas que las tradiciones de los hombres han agregado, han desviado del verdadero y único propósito de la celebración de esta fiesta, que es que Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, resucitó de entre los muertos. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Gloria a Jesucristo. ¿Cuántos niños comieron hoy algún huevito de chocolate? Ahí no le regalaron nada, pobrecitos. A ver, muchos sí, ¿no? Bueno, y algunos grandecitos también, allá veo que levantan la mano también. Se creen niños también, pero bueno, yo pregunté a los niños. Gloria al Señor. Pero bueno, hermano, independientemente de todo eso que de alguna manera los hombres han agregado, no perdamos de vista el sentido de lo que hoy se conmemora y se celebra. Muy bien, quiero rápidamente, hermanos, primero plantear y presentar lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo acá está enfrentando una situación que ocurría dentro de la iglesia de Corinto, y luego, más adelante, Pablo tiene que llevar a los hermanos a la manera correcta en que ellos deben participar de Jesús y participar de la comunión los unos con los otros. Pero antes de llegar a eso, quiero mencionar lo que el apóstol Pablo menciona. Y dice el apóstol Pablo que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, en un momento determinado del ministerio de Juan Bautista, estaba bautizando junto al río Jordán, capítulo 1, verso 29 del libro de Juan, y estaba bautizando junto al río Jordán, o en el río Jordán. Y cuando está bautizando en el río Jordán, levanta su mirada y a lo lejos ve a alguien que viene caminando hacia él. Las palabras que dice Juan el Bautista son estas, escuchen con atención. Juan el Bautista dice, bueno, ahí lo puso la hermana, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué vio Juan? Vio a Cristo que venía caminando hacia él. Venía a bautizarse en el río Jordán por Juan. Cristo venía caminando hacia él. Algunos discípulos de Jesús venían con él. Y Jesucristo es señalado por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista a los que estaban con él les dice, como que nos dijera hoy el Señor a nosotros: he aquí. No lo vemos nosotros de forma visible. No tenemos imágenes que podemos tocar o podemos visualizar con nuestros ojos. Pero Cristo está aquí. Cristo está aquí. Él lo dijo: yo estaré con vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Aquellos que creyeron en Él. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y yo creo que Jesucristo está aquí. Creo que está aquí porque veo su obra en nuestras vidas. Creo que está aquí porque veo su poder transformando y cambiando, su poder regenerando al hombre y a la mujer. Creo que está aquí porque veo que el que estaba perdido, sumido en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, sin paz, sin seguridad en su corazón, lleno de amargura y de temores,
su vida es cambiada por el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Porque los cautivos son libres cuando podemos invocar ese nombre de autoridad y de poder. Yo creo que Jesús está aquí. Independientemente de las cosas visibles, si no viésemos nada, yo creo a lo que Él dijo. Él no miente, Él no falla, Él no se equivoca. Los hombres a veces cometemos errores, fallamos. Los hombres mienten, los hombres engañan. Pero aquel que habló, que es Dios, el Señor, jamás miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no hacer lo que Él prometió que dijo que iba a hacer. Hermanos, quiero no desviarme, pero Cristo es nuestra Pascua. Y para aquellos que tal vez no lo sepan, la Pascua era la celebración que el pueblo de Israel participó. Aquella última noche que ellos estuvieron en tierra de Egipto. Ellos estuvieron cautivos en Egipto, pero la última plaga, la muerte de los primogénitos, la 10ª plaga, fue cuando el pueblo de Israel participó de la Pascua. De la Pascua. La primer fiesta solemne establecida por Dios para la nación de Israel. Perpetua para todas sus generaciones. Participar de la Pascua. Ellos la noche o al otro día iban a salir, Dios le iba a sacar de Egipto. Y en aquella noche Dios le dice, ya venían con preparaciones previas. Hacía ya 3 días, ese era el 4.º día, el 14 de Nisán. El 14, ya venían con una preparación previa. 3 días y en ese 4.º día ellos estaban por celebrar lo que Dios le dijo. Por inmolar un cordero que ellos ya habían buscado de entre sus ovejas. Un cordero sin mancha, un cordero sin defecto. Esto es lo que tenía que hacer la nación de Israel en Egipto. Tomar un cordero de entre sus ovejas, macho de 1 año, sin defecto, sin mancha. Capítulo 12 del libro de Éxodo menciona todo esto que estoy diciéndoles. Tenía que ser tomado de entre su propio ganado. Tenían que separarlos de los demás. Tenían que traerlos cerca de ellos. Y tenían que tenerlo con ellos en su casa por 3 días, 4 casi días. Tenían que tenerlo con ellos. Y ellos durante esos días iban a verlo, iban a observarlo, iban a alimentarlo. Pero al 4.º día, al día 14, ellos mismos, entre las 2 tardes, tenían que inmolar, tenían que matar, tenían que sacrificar aquel cordero. La sangre no iba a caer en tierra. La sangre debía ser puesta en algún tazón. Y luego con esa sangre ellos debían pintar los dinteles de la puerta, los marcos de la puerta. Para que usted me entienda, los costados de la puerta. Los dinteles y los marcos de la puerta. Ellos debían pintarlos con la sangre. Del lado de afuera, quiere decir que el que pasaba por fuera de sus casas veía la marca en esas casas hecha por la sangre que ellos mismos con un hisopo habían hecho y habían pintado en sus puertas. Aquella noche iba a pasar el ángel de la muerte sobre toda la tierra de Egipto, y todos aquellos primogénitos, primer hijo varón, no importa si ya tenía 100 años o era recién nacido, si era primogénito, si era el primer hijo varón que había nacido, que había abierto la matriz de la mujer, en aquel día iba a ser muerto, moría inmediatamente. Pero donde estaba la señal en la puerta, el ángel de la muerte tenía orden de pasar de largo, de pasar de largo. De ahí la palabra Pascua, que quiere decir pasar por alto, pasar por alto. Las casas donde estaban señaladas con la sangre del cordero, en aquel día, el ángel cuando venía matando a los primogénitos, donde estaba la señal, no tocaba esa casa. No tocaba a nadie que habitaba en esa casa.
Si por ahí en la casa eran solamente 2 personas, tenían que compartir con el vecino inmediato, continuo que tenían al lado, porque el cordero debía ser comido completamente y no debían dejar absolutamente nada hasta el otro día. Es decir, que ahí había que comer hasta que no quede nada. Hasta que no quede nada. Por eso era necesario, si eran pocos, juntarse con la familia vecina y juntos poder participar de esta conmemoración, de esta fiesta que Dios había ordenado. Usted dirá, bueno, pero esto era una fiesta para el pueblo de Israel. Hoy es para nosotros. Y Cristo, y acá es lo que vamos, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Y yo le dije hace un ratito que cuando Juan el Bautista ve a Jesús viniendo allí al Jordán donde él estaba, las palabras que él exclamó no fueron simples palabras. No es porque no se le ocurrió otro animal mencionar. No, era porque se estaba cumpliendo la palabra. He aquí Cristo, el Cordero de Dios. Aquel mismo Cordero daba su vida 3 años y medio aproximadamente después en la cruz del Calvario. La nación de Israel lo tuvo en medio de ellos, no 3, casi 4 días como lo tenía que tener el pueblo de Israel. Lo tuvo entre ellos más o aproximadamente, para no entrar en mayores detalles, 3 años y medio. 3 años y medio escucharon sus enseñanzas. 3 años y medio la nación de Israel vio los milagros de Jesús. 3 años y medio escucharon que Él venía a anunciar de un reino que no era de esta tierra. Ellos escucharon que la lucha no era con armas ni con espada, sino que la lucha era diferente y era distinta. Que el reino de los cielos no tenía que ver con batallas libradas por los hombres en su fortaleza o fuerza humana, sino que el reino de los cielos consistía en el poder de Dios, en gozo, paz, justicia. Gracias. En eso consistía el reino de los cielos. Los hombres no lo entendían. De hecho, no lo entendieron, como hoy muchas personas tampoco lo entienden. La nación de Israel esperaba a un libertador, a un Mesías que le libre de la cautividad, de la opresión del imperio romano. Pero he aquí un cordero, he aquí un hombre que venía montado en un pollino de asna, con un manto encima que después lo tomaron para burlarse de él. Ahí venía el rey de los judíos, donde en su entrada triunfal en Jerusalén, 3 años y medio después de que Juan el Bautista dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él entra a Jerusalén y la gente le aclama y toma palmas y toma ramas, mantos y lo ponen en el camino para que Cristo en el pollino de asno que va atravesando pueda pasar por encima de ellos. Y todos gritaban, Hosana, Hosana. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra Hosana? La palabra Hosana quiere decir, sálvanos ahora mismo. Eso es lo que ellos estaban diciéndole. Ahora queremos la libertad del imperio romano. Ahora toma el control el reino. Jesucristo sabía que todavía no era el tiempo para que Él venga como rey, como soberano sobre esta tierra. Él venía en condición de hombre. Y en su condición de hombre, Él todavía tenía que humillarse hasta lo máximo, hasta lo mayor, lo más profundo que el hombre podía humillarse, que era la muerte, y la muerte de la peor manera, considerada como maldición, la muerte en la cruz. Lo cierto es que Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estuvo entre los hombres
No 3 días y medio o 4 días. ¿Por qué digo 3 días y medio? Porque a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde del cuarto día, del día 14, la familia debía tomar el animalito, y a esa hora específicamente, entre las 2 tardes, que era específicamente, perdón, no era a las 6 de la tarde, era a las 3 de la tarde. Entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, arreglo la corrección que hice de nuevo, por las dudas. No era a las 6 de la tarde, era a las 3 de la tarde, 15 horas. A las 3 de la tarde, la Biblia habla de la hora novena. La Biblia habla de entre las 2 tardes, bueno, y todo eso que no voy a explicar ahora porque es medio engorroso para hacerlo rápido. Pero ahí, a las 3 de la tarde, debían agarrar las familias y sacrificar al cordero en sus casas. Agarrar la sangre y marcar las puertas, los dinteles, y en esa noche asarlo, cocinarlo al fuego completo. Al fuego completo. No era a la olla, no era hacer un guiso ni una sopa, era quemarlo en el fuego. Hablando de la prueba y del sacrificio profundo que Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que atravesar en la cruz del Calvario. ¿Me escucha? Completo, completo. Y ahí lo comieron en aquel día. Hoy, cuando vemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, observamos todos estos detalles. Yo puedo decirle todos los textos de lo que estoy hablando, lo voy a hacer rápido para que quede en la grabación. Sé que por ahí no tenemos el tiempo para leer todo, pero la Biblia nos enseña que Jesucristo, en Primera de Pedro capítulo 1 verso 19, dice que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiere decir que hay un paralelismo entre la Pascua que participaba el pueblo de Israel y la Pascua que es Cristo. Cristo cumplió en sí mismo lo que el pueblo de Israel tuvieron que hacer con un animalito. Cristo es el Cordero. Cristo derramó su sangre, y que con su sangre, dice la Escritura, con su preciosa sangre, sin mancha y sin contaminación, nosotros fuimos rescatados. Rescatados. El pueblo de Israel, con la sangre pintada en los dinteles de la puerta, fue rescatado en aquella noche del juicio que vino sobre tierra de Egipto. Usted, nosotros, la humanidad, tiene esperanza en Cristo. Tiene esperanza en Cristo. Y la esperanza en Cristo es ser rescatados. ¿Rescatados de qué? Dirá alguno. Del día, de la hora, del juicio que viene sobre los hombres. Ser rescatado, porque todo hombre, toda mujer, toda persona tendrá que presentarse un día delante de Dios para dar cuenta de sus hechos y de sus actos. Y ninguna obra, ninguna buena conducta, ninguna dádiva, ninguna coima, ninguna acción humana es suficiente para que Dios pueda dictaminarnos justos y limpios. Lo único, no hay 2 cosas, ni menos 3. Lo único que Dios acepta, que Dios recibe, es a Jesucristo. Es a Jesucristo. Y lo único que limpia al hombre de su pecado, de su inmundicia, de su maldad, es la sangre bendita de Jesucristo, la cual nos rescata del día de la prueba, nos rescata del día del juicio y nos hace aptos ante la presencia del Padre. Por eso es que estamos reunidos aquí en esta tarde. Por eso es que en vez de estar en cualquier otro lado, nos juntamos como iglesia para reconocer la grandeza del Señor, para no desviarnos, para no perder el objetivo, para que el mundo y sus atracciones y sus cosas no nos desvíen de Cristo, porque el único que puede darnos esperanza cuando partamos del escenario de la tierra es Cristo el Salvador. Es Cristo el Salvador.
Las experiencias de los hombres no servirán. La educación de los hombres no servirá. Las riquezas de los hombres no servirán. Las capacidades de los hombres no servirán. Nada, nada, absolutamente nada de esta tierra servirá, ni de las obras de los hombres servirá. Solo aquel Cordero que derramó su sangre y nos rescató. Así como nadie pudo impedir que el ángel de la muerte pasase en aquella noche, así como nadie pudo pararse frente diciéndole: a mi casa no entras, de esa manera nadie podrá pararse delante de Dios en el día del juicio diciéndole: yo soy limpio, a mí no me toca tu juicio. Nadie, porque no hay justo ni aún uno. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Porque cada hombre, cada mujer se apartó por su camino. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Porque a Dios le plació cargar en Él el pecado de todos nosotros. Y en Él hoy tenemos esperanza. Es por eso que dije: hay que celebrar. Tenemos que celebrar la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua y Él ya fue sacrificado. En una fiesta hay alegría, en una fiesta hay regocijo, en una fiesta hay gozo. Y qué mayor gozo de la esperanza eterna. Qué mayor gozo, aleluya, que aquel que Cristo otorga al hombre eternidad. Hoy los hombres hacen lo imposible para vivir un día más, para vivir una semana más, para vivir un año más. Hoy los hombres hacen lo imposible para tener más fuerza, más poder, más capacidad, qué sé yo, para lograr cosas aquí en la tierra. Pero Cristo otorga al hombre lo que nadie puede dar, porque todo lo de aquí abajo, todo lo terreno es pasajero. Es como la hierba y la flor de la hierba. Usted la ve y dice: qué lindo. Pero al otro día, a la semana, se secó. Primero se marchitó, se secó y pasó al olvido. Así es el hombre y su justicia. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que tiene a Cristo, y el rescate de Cristo fue efectivo en su vida, porque le dijo sí al Señor. Aquel que tiene a Cristo tiene la vida y no morirá eternamente. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, tengo que avanzar lamentablemente. Pero escuche, Cristo fue sin defecto. El texto decía: como un cordero sin mancha y contaminación. Así como el libro de Éxodo en el capítulo 12 decía que el animalito, el cordero, debía ser sin defecto. Así Cristo, sin mancha, sin defecto. El diablo quiso tentarle para que él peque. El diablo quiso hacerle desistir de su humanidad para que él pueda manifestar que era Dios. Pero Cristo dijo no a la tentación. Cristo dijo no al pecado. Y como un cordero sin mancha, sin pecado, sin contaminación, subió a la cruz del Calvario. Subió a la cruz del Calvario. Sea bendito el nombre del Señor. Hermanos, dije que debía ser tomado entre el rebaño. Éxodo 12:5 dice lo mismo. Debía ser tenido hasta el cuarto día. Éxodo capítulo 12 verso 3. Y luego el verso 6, la parte A, dice que en el día 14, al cuarto día, entre las 2 tardes, debía ser inmolado. La palabra inmolado quiere decir sacrificado. Sacrificado. Y acá hay algo interesante, porque Cristo en la cruz del Calvario, ¿sabe a la hora que murió? Justamente a la misma hora, entre las 2 tardes. La Biblia dice allá en el libro de Éxodo, entre las 2 tardes. La primera tarde empezaba a las 12 del mediodía y terminaba a las 15 horas. La segunda tarde empezaba a las 15 horas, 3 de la tarde o 3 p.m. hasta las 6 p.m. Entre las 2 tardes, 15 horas, 3 p.m. Y la Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario fue crucificado.
Y desde la hora sexta, que era las 12 del mediodía, porque el día empezaba a las 6 de la mañana, las 12 del mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, 15 horas, 3 p.m. Cristo, o hubo tinieblas sobre toda la tierra. Pero alrededor, cerca de la hora novena, dice la Escritura, Jesús exclama a gran voz en la cruz, colgado ya, y dice: Eli, Eli, lama sabactani. Traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos piensan que está pidiendo o invocando a Elías. Quiere darle vinagre. Él no quiere. Y la Biblia dice que inmediatamente Jesús exclama una vez más y entrega su espíritu. Muere. A las 15 horas, 3 de la tarde, 3 p.m., Jesucristo, el Cordero de Dios, dio su vida en la cruz del Calvario para cumplir lo establecido por Dios en la Pascua, para que entre las 2 tardes toda la congregación de los hijos de Israel lo puedan inmolar. Y Él murió, expiró, entregó su espíritu. Y Él nos hizo la aclaración antes de morir. La aclaración fue: nadie me quita la vida. Yo la pongo porque quiero, yo la entrego porque quiero. Nadie le quitó la vida a Jesús. Aunque los hombres, aunque el diablo pueda haber dicho en aquel momento: lo logramos, lo vencimos, murió, Cristo se entregó a sí mismo. Porque Él veía la obra. Y no solo la obra que realizaba, sino el fruto de dar su vida. ¿Y sabe cuál es el fruto? Es usted. Es usted. Es cientos de miles y de millones de hombres y de mujeres alrededor del mundo que hoy mismo están aceptando a Cristo como Salvador, que tienen a Cristo en su vida. Cientos de miles de millones que ya durmieron y están esperando el día de la resurrección y recibieron a Jesús como Salvador. Esa es la obra de Jesucristo. Esa es la obra de Jesucristo. Y por eso Jesús cerró su boca. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció para darnos esperanza y salvación. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hermanos, el libro de Apocalipsis, Juan ve, capítulo 5, verso 6, él tiene la revelación. Dios le hace ver algo de allí del cielo. Y cuando Juan ve algo de lo que Dios quiere mostrarle, en el capítulo 5, verso 6, dice: y miré y vi en medio del trono, bueno, dice, los seres vivientes, y en medio de los ancianos, y escuche lo que había allá en el cielo. Y vi, ¿qué es lo que vio Juan? Que estaba en pie un cordero como sacrificado, como inmolado. Y ese cordero, bueno, tenía 7 cuernos, los 7 ojos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No voy a hablar de eso porque me voy a ir del tema. Lo que quiero decir, Cristo murió, pero al tercer día, aunque le pusieron guardias para que sus discípulos no se lo roben, al tercer día, Cristo resucitó de entre los muertos. Y lo dijimos al principio, el Padre, por el Espíritu Eterno, resucita a Cristo de entre los muertos. Y Él hoy vive. Hoy vive. Si Él hubiera muerto, hubiera sido una buena persona, que tenía tal vez buenas enseñanzas, querido o no por la gente, pero que murió y pasó a la historia. Pero Cristo se levantó en victoria al tercer día de entre los muertos. La muerte no le pudo retener. El sepulcro no le pudo retener. ¿Por qué la muerte no le pudo retener? Porque el gancho de la muerte era el pecado, y en Cristo no había pecado. La muerte no pudo sujetar a Cristo, porque Cristo sin pecado se levantó en victoria de entre los muertos. Y por eso Pablo después levanta la voz y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo el Señor venció la muerte. Cristo el Señor venció el sepulcro. Hay esperanza, hermano. Hay esperanza, amigo. Cristo
venció la muerte. Y Pablo dice, por eso ahora la muerte no se enseñoreará más de vosotros. Ahora la muerte no se enseñoreará más del hombre. Es verdad, parten las personas a la eternidad y la separación ahí genera no temor, sino angustia, etcétera, tristeza. Pero hay esperanza en Cristo. Los que parten a la eternidad con Jesús no mueren, duermen en Él. Y hay esperanza de resurrección. Y hay esperanza de eternidad en Cristo. Llega el día en que Jesús nos llamará a su encuentro. Y como lo describió Pablo a los Corintios y también a la iglesia de Tesalónica, el Señor mismo, Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. La muerte no podrá enseñorearse. La muerte no podrá retener. El sepulcro no podrá retener. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y para los que estaban vivos, Pablo dice, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, nos reuniremos también con el Señor en las nubes, para estar para siempre con Él. ¿Puede dar gloria a Dios? ¿Me meto en el otro tema o lo dejamos para la semana que viene? Si me meto, no sé si voy a poder terminar. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, por eso tenemos que celebrar la fiesta. ¿Qué fiesta? La Pascua. ¿Qué es la Pascua? La obra maravillosa de Jesús en la cruz del Calvario. Genera regocijo, genera alegría, genera esperanza. Amén. La semana que viene, no sé cómo va a ser con los hermanos que nos ven por el canal. Por ahí después lo podemos grabar y subir, aunque no sea en directo. Pero voy a hablar, hermanos, si el Señor lo permite, cómo celebrar la fiesta. ¿Me escucha? ¿Cómo celebrar la fiesta? Porque el pueblo de Israel lo debía hacer de una manera específica. Debían hacerlo preparados. Porque se iban en cualquier momento. ¿Cuántos se van en cualquier momento? Y algunos dicen así, yo ya en un rato me voy a mi casa o me voy a no sé dónde. No, nos vamos para arriba. O algunos se irán para abajo, no sé, sin Cristo. Pero esta es la posibilidad en esta noche de irnos para arriba. De irnos con el Señor. Gloria al nombre de Jesús. De ir a gozar con Él por la eternidad. Amén. Y ellos debían hacerlo apresuradamente. Es decir, no era quedarse tranquilo, bueno, sí, algún día ya lo voy a hacer, ya voy a servir al Señor, ya me voy a preparar. Sí, algún día voy a aprender. Qué lindo los chicos como tocan, ¿eh? Algún día voy a volver. Algún día voy a volver, algún día voy a hacer. No, apresuradamente. No había tiempo. No había tiempo. Y debían hacer ceñido los lomos. Es decir, la ropa bien ajustada. Los calzados en los pies. Debían tener en la mano el bordón, que era la vara donde ellos se apoyaban. Es decir, todo listo para la peregrinación. Todo listo para salir, para irse. ¿Estamos celebrando la fiesta de la salvación en Cristo? La pregunta es, ¿cómo lo estamos celebrando? ¿Preparados? ¿Está preparado? Si el Señor viniese ya, ¿nos vamos? El debe y el haber en nuestra cuenta del corazón da cero. No hay nada en contra nuestra. No hay nada que nos acuse. No hay nada que nos impida irnos con el Señor. No hay nada en nuestro haber. Estamos limpios. Estamos ordenada o está ordenada nuestra vida. Limpio nuestro corazón. Porque ellos estaban preparados para salir. Ya habían comido. Y qué lindo que nosotros comemos y nos gozamos acá. Y qué lindo los cultos, las reuniones, la palabra. Todo bien. Pero preparados para irnos.
Preparados para irnos. La palabra no es solamente exposición. La palabra no es solamente oír. La palabra es vivirla. Preparados para irnos. Si el Señor no cambia las cosas, la semana que viene voy a hablar esto que le habla Pablo a la iglesia de Corinto y que nos habla hoy a nosotros. Voy a hablar de la levadura. ¿La conoce la levadura? Algunos saben hasta las marcas de la levadura, ¿no? Que viene de una forma, que viene de otra, que viene así, que viene allá, cuál es mejor, cuál es peor. Conocemos todo. Bueno, vamos a hablar de la levadura. Porque la levadura es lo que ellos debían sacar para poder celebrar la fiesta. Porque la fiesta esta se celebra con panes sin levadura. Y así como nosotros, o los hermanos en este caso, que preparan el pan, que ahora vamos a participar la cena del Señor, lo hacen sin levadura. En un sentido espiritual también la levadura es lo que debemos sacar de nuestras vidas. Mire lo que dice Pablo. Limpiaos pues de la vieja levadura. Y vamos a ir al otro texto. No voy a entrar, porque no me da el tiempo, ya no me da. Pero escuche, celebremos la fiesta, dice, escuche, ¿cuántas levaduras hay? No con la vieja levadura. ¿Sí? Quiere decir que hay una vieja levadura. Escuche, después dice, ni con la levadura de malicia y maldad. Quiere decir que hay otra levadura más. Y en esa vieja yo voy a hablar de 3 por lo menos en la vieja. Y después vamos a hablar de la vieja levadura, estoy refiriéndome, sí, 3. Y después voy a hablar de esta otra levadura que menciona acá. Ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y verdad. Vamos a quedarnos con el principio de la fiesta hoy. Vamos a quedarnos con que Cristo dio su vida, su sangre derramó y ahora su sangre está en los dinteles de mi corazón. Yo no la veo, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo me identifica delante del Padre. La sangre de Cristo me da esperanza. Y cuando viene la muerte, el ángel de la muerte ve la sangre y no tiene acceso, no tiene lugar, no puede llevarnos al lugar donde van los muertos, al Seol. Vamos con Cristo, vamos con Cristo y descansamos hasta el día en que el Señor nos llame para la resurrección y la eternidad. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Hermano, no quiero entrar más porque sería ya redundar en el tema. Pero vamos a entender la importancia de esta celebración. Así como le decimos a los hermanos cuando celebramos fin de año, el nacimiento de Jesús, Navidad. Y algunos lo usan para comer, para beber. Y no está mal comer, no está mal beber. Ahora sí, beber me refiero a algo que podamos beber. Hago la aclaración porque algunos van a llevarlo a cualquier lado. No bebidas alcohólicas. Nosotros no bebemos bebidas alcohólicas. Hago la aclaración. Pero me refiero, usted puede beber, toma agua, toma gaseosa, toma jugo. ¿Podemos beber o no? Si no, no moriríamos. Ahora, comer y beber está mal. No, no está mal. El problema es cuando nos desviamos de Jesús. Nos desviamos de Jesús. Está lindo la festividad de la Pascua. Sí, está bien. Quiere regalarle un huevo de Pascua, 10 huevos de Pascua, 100 chocolates a su hijo, a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo. Hágalo. No hay nada de malo en eso. El problema es si perdemos de vista a Jesús. Porque Jesús, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Jesús, nuestra Pascua, dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Cristo su Pascua? ¿Cristo su Pascua? ¿Cristo es el que hace pasar por alto el juicio sobre su vida? ¿Cristo es el que perdonó sus pecados? ¿Cristo es el que le dio esperanza? ¿El que le da esperanza?
Sea bendito el nombre del Señor. Y si no lo es, en esta tarde, en esta noche ya, podemos decirle: Señor, yo no entendía nada de lo que era la Pascua. ¿Cómo lo que sé bien? No entendía nada de lo que era la Pascua. Los hombres me dijeron, o nos enseñaron, o vimos, qué sé yo, las culturas de los hombres, las formas de los hombres, que la Pascua es esto, es aquello, aquello otro. Pero ahora entiendo que la Pascua es Jesús. Ahora entiendo que la Pascua tiene que ver con el Cordero de Dios, con Cristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Y aquel que no lo entendía, pero que hoy lo entiende, y que Cristo todavía no entró en su corazón o en su vida, esta es la posibilidad y la oportunidad para decirle: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, reconozco que tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Reconozco que tú derramaste tu sangre. Y también reconozco que necesito que tú me limpies, que tú me perdones, porque soy pecador. Porque soy pecadora en el caso de las mujeres. Si hay alguien que necesita a Jesús, no importa si viene a la iglesia hace 100 años, Bueno, tanto no estamos acá. Pero si necesita a Jesús, si necesita que el Señor limpie su vida, permita al Cordero, a su sangre, que en esta noche, en esta tarde, le limpie de su pecado y celebre la fiesta con gozo. Celebre la fiesta con alegría. Celebre la fiesta sin temor y sin angustia. Amigo, amiga, ¿necesitas a Jesús? Hermano, hermana, ¿necesitas a Jesús? Pídele a Él. Invoca su nombre. Si hay alguien que necesita que oremos por usted, que usted necesita a Cristo, todos con los ojitos cerrados, en señal de reverencia, de comunión con Dios. Pero si hay alguien que necesita a Cristo, ahí en el lugar donde está, levante una mano para que yo le vea y podamos orar por usted al Señor. Dios le bendiga rápidamente. Dios te bendiga rápido. Si hay alguien más, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios bendiga allá atrás, Dios le bendiga. ¿Necesitas la limpieza de la sangre de Cristo? Acá estoy, de decirle: Señor, acá estoy. Quiero que la sangre esté en mi corazón. Hermano, usted, yo, somos los que debemos pintar, en un sentido figurado lo digo, nuestro corazón, permitiendo que la sangre de Cristo nos limpie. ¿Cuándo se lo permito? Cuando reconozco que soy pecador. ¿Cuándo se lo permito? Cuando pido perdón delante de su presencia. ¿Cuándo se lo permito? Cuando invoco el nombre de Jesucristo sobre mi vida. La Biblia dice: el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invoque sobre su vida el nombre de Jesucristo, el Salvador, el Señor, nuestra Pascua. Invoque sobre su vida el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más que necesita a Jesús? Los que levantaron la mano, si quieren, nadie le va a obligar. Si quieren, pasen aquí adelante. Los que levantaron la mano, si quieren, vengan. Queremos orar por ustedes al Señor. Acérquese. Si quiere, si no, no pase. Como usted quiera. Dios le bendiga. Rápido. Los que necesitan del Señor. Venga. Queremos orar por usted. Queremos orar por usted. La sangre de Cristo fue derramada ya hace 2000 años en la cruz del Calvario aproximadamente. Pero todavía sigue siendo eficaz. Todavía sigue perdonando pecados. Todavía sigue dando esperanza. Todavía sigue dando vida. Gloria al nombre del Señor.
La esperanza que nos otorga el mundo, la gente o las personas del mundo, es una esperanza pasajera, fundamentada en cosas materiales que perecen, que se envejecen, que se acaban. Pero la esperanza que nos da Cristo trasciende lo mortal, trasciende lo perecedero y llega a lo inmortal, aquello que perdura para siempre. Jesús dijo: hagan tesoro en el cielo, no en la tierra. En la tierra los ladrones minan y hurtan, pero en el cielo permanece. En el cielo permanece. Comience a levantar su mirada y mire más allá de esta tierra. Mire a Jesús. Él está a la diestra del Padre hoy, abogando, intercediendo por nosotros. Oramos. Dios bendiga a todos estos hermanos que han pasado. Si hay alguien más que se quiera unir, venga, venga, no hay problema. Y si no, ahí en el lugar donde estás, cierra tus ojitos y abre tu corazón y permite que Cristo, nuestra Pascua, pueda hacer su obra en tu vida. Oramos. Amado Dios, los siervos del Señor, si quieren, por favor, pueden descender. Amado Dios, queremos, Dios mío, unirnos a los hermanos. Hemos, Dios querido, tratado de compartir en esta maravillosa tarde la importancia de la obra de Jesús. Padre, que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Que en Él, Dios mío, su sacrificio es efectivo para nuestras vidas. Que Él dio su vida una sola vez y para siempre. Y que su sangre sigue vigente para limpiar, para perdonar, Dios mío, todo pecado. Es por eso que invocamos ese nombre, el nombre de Jesucristo. Padre, invocamos el nombre poderoso de Jesús sobre nuestras vidas, sobre la familia, sobre el hogar, sobre nuestras casas. Rogando, Padre mío, tu cuidado. Obra Dios, obra, oh Dios. Queremos celebrar la fiesta sin levadura. Queremos celebrar la fiesta libres en ti. Queremos celebrar la fiesta reconociendo la grandeza de la obra y del sacrificio de Cristo. Padre, para tu gloria, abre los ojos, oh Dios. Abre los ojos, oh Dios, para que podamos visualizar. Abre los ojos, oh Dios, para que podamos entender y abrazar, Dios mío, esta obra maravillosa que libra del juicio, que libra de la condenación, Padre, y nos da esperanza eterna en Jesús. Gracias, amado. Gracias, querido Dios, en el precioso nombre de Jesucristo. Siga adorando un segundito más al Señor. Aleluya, manténgase allá en comunión. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios mío. Aleluya. Gracias por rescatarnos, por tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A ti damos toda la gloria. Aleluya. Yo me rindo a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo. Gracias, Jesús. Todo a Cristo yo me entrego.
Aleluya. Yo me rindo a Gloria a tu nombre, Él. Jesús. Yo me rindo a Él. Aleluya. Todo a Cristo A ti damos la gloria, Señor. yo me entrego. Quiero serle fiel. Había una mujer que habitaba en los muros de Jericó. Era conocida como Rahab, la ramera. Pero un día la mujer, cuando supo, se enteró que el juicio de Dios venía sobre la ciudad de Jericó, acudió al único que podía librarle del juicio y de la condenación. Acudió a Dios. Acudió a Dios. Y cuando los espías que habían entrado a la tierra o a la ciudad de Jericó, ella les albergó en su casa para guardarlos y que no lo maten. Y la orden fue que marque o deje en su ventana un cordón rojo para identificar la casa, para que cuando los hijos de Israel vengan sobre Jericó para destruirlo todo, los que estén en esa casa marcada y señalada por ese cordón rojo puedan ser librados. Hermanos, aunque a veces no lo entendemos o no quieren algunos entenderlo, el juicio de Dios viene sobre los hombres por sus pecados, por sus malos actos, por sus aberraciones, por su inmoralidad. Pero aquellos que se refugiaron en Cristo, que tienen la marca, la señal, como dijo también el profeta del tintero de escribano en su vida, que tienen la señal de la sangre de Cristo, van a ser librados de la hora del juicio y de la prueba que viene sobre la tierra, sobre el mundo entero. Gloria al nombre de Jesús. Cristo es la esperanza. En Él hay salvación. Hermanos, ya tenemos que avanzar, tenemos que participar de la cena del Señor. Y como les dije, Dios mediante, si el Señor no cambia la cosa, vamos a ver cómo participar la fiesta, cómo celebrarla. Gloria al Señor. Pero lo vemos la semana que viene, porque si no íbamos a estar una hora más y no me iban a aguantar. Gloria al Señor.